Buenos días, soy Vanessa Vallejo, hoy es 22 de agosto y en la noticia del día vamos a hablar de la crisis migratoria que afronta la región por cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nuestros lectores son bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recuerdo que pueden oírnos sin retraso si se suscriben en nuestro sitio web. La región atraviesa una crisis bastante complicada de afrontar y es que los venezolanos están huyendo del socialismo. Las imágenes son impactantes. En la frontera entre Venezuela y Colombia se ven filas enteras de gente intentando pasar, ya sea a comprar algo porque en Venezuela no encuentran nada, o para quedarse o para pasar luego hacia otros países. Van de tránsito por Colombia, intentan llegar a países como Ecuador o como Perú. Lo que ha pasado esta semana es que vienen noticias de diferentes países que intentan frenar el ingreso de venezolanos a su territorio. Por ejemplo, Perú y Ecuador, que ahora exigen que los venezolanos tengan pasaporte para poder ingresar a su territorio. ¿Qué es lo que sucede? Para muchas personas tener un pasaporte es algo fácil. En Colombia es relativamente fácil tener un pasaporte y no es algo tan costoso. Sin embargo, lo que ha hecho Maduro es más o menos construir un muro porque no expide pasaportes en Venezuela. En este momento conseguir un pasaporte en Venezuela, incluso para la gente que tiene mucho dinero, es difícil porque es que no los están dando. Entonces lo que hacen Ecuador y Perú al decir que no pueden pasar venezolanos si no tienen un pasaporte vigente, pues entonces lo que hace es simplemente frenar la entrada de venezolanos. Es decirle a esta gente, ustedes no pueden entrar a mi territorio, váyanse de acá, devuélvanse, miren a ver cómo hacen, le cierran la puerta en la cara a gente que no tiene un peso en el bolsillo, porque tenemos que tener en cuenta que muchos de estos venezolanos han vendido todo lo que durante su vida habían conseguido, habían logrado ahorrar por precios que no son nada, por un dinero que cuando salen pues no vale nada, porque el bolívar simplemente no vale nada. Entonces hay gente que no tiene un peso en el bolsillo, que ha logrado con muchos trabajos llegar a Perú o Ecuador y resulta que cuando van a intentar entrar les dicen acá no son bienvenidos, no pueden venir a trabajar, no pueden venir a generar riqueza, no pueden venir a escarbar en nuestras basuras, porque la verdad y la cruda realidad es que muchos venezolanos lo que quieren es simplemente un pan para saciar el hambre que tienen inmediata. E incluso en las basuras, por ejemplo, de Cúcuta, que queda en la frontera con Venezuela, hay más comida que en las basuras de Venezuela. Entonces la situación es realmente trágica. Luego tenemos a otros países de la región, como por ejemplo Panamá o Chile, donde les exigen a los venezolanos una visa, que también es muy difícil para estas personas en estas condiciones. Es decir, pongámonos a pensar, la clase media alta y de ahí para arriba, seguramente en Venezuela pues ya salió, la mayoría ya salió y tuvieron facilidades o por lo menos lo mínimo para lograr quedarse en otros países, para lograr vivir en otros países. Sin embargo, ese venezolano de a pie, el más pobre, pues no tiene cómo conseguir estas cosas, simplemente está condenado a la miseria en Venezuela. Muchos entonces, pues la última opción que les queda, si es que pueden, es pasar a pie por tierra hacia Colombia y ahí ver qué hacen. Hay videos en las redes sociales de gente que graba a los venezolanos que van pasando y les preguntan a dónde van. Y ellos dicen a pie hasta donde lleguemos, porque es que ni siquiera tienen un lugar donde vayan a llegar y los vayan a recibir y vayan a conseguir trabajo. No, sin un peso en el bolsillo, tratando de rebuscarse, de hacer lo que se pueda, de conseguir por lo menos un pan para calmar el hambre. Ahora, yo muchas veces he criticado la migración musulmana que llega a Europa, pero es una condición, es una situación completamente diferente a la situación de la migración venezolana. Los musulmanes tienen una cultura diferente, es una cultura agresiva que va en contra de los valores occidentales. Los venezolanos son prácticamente igual a los colombianos, a los ecuatorianos o a los peruanos. Tenemos la misma cultura y tenemos la misma educación, no van a atentar contra nuestra sociedad ni contra nuestras libertades. La migración, creo yo que en principio es una cosa buena, un boom poblacional, si se aprovecha bien, siempre
siempre va a ser algo bueno, porque lo que viene es mano de obra, lo que viene es gente dispuesta a crear riqueza. Todo individuo, en principio, es un potencial creador de riqueza. Ahora bien, el problema es que si por el intervencionismo estatal del país no les permitimos crear riqueza, lo que vamos a tener obviamente es un montón de gente mendigando y cosas como las que ocurren en Colombia, que uno puede ver, por ejemplo, en las esquinas, odontólogos, fisioterapeutas, profesores, lo que a ustedes se les ocurra vendiendo arepas. Entonces, el punto es, en Colombia y en los países de la región tienen que entender que hay que permitirles crear riqueza que eso nos beneficia a todos y que salgan adelante, por supuesto ellos también, para no tener las calles llenas de mendigos, que a una gente le molesta, a otros evidentemente nos da mucho pesar y nos conmueve ver eso, pero bueno, en todo caso nadie quiere ver esa situación en su ciudad o en el lugar donde vive. Lo que debemos hacer es permitirle a esta gente que trabaje. ¿Por qué no le permitimos fácilmente a un profesional venezolano que trabaje en Colombia? Hay que quitar esas trabas legales y permitirles que se vinculen al mercado laboral. El camino a seguir yo creo que es, por ejemplo, el de la Argentina, que abrió sus puertas sin ninguna restricción a los europeos que llegaban huyendo de la guerra y que encontraban en Argentina un lugar en donde podían trabajar y crear riqueza. Eso sí, sin ningún estado de bienestar, sin nada que pudiera hacer que la otra gente se molestara porque le estaban quitando dinero para recibir a los inmigrantes. El lema sería: vengan, bienvenidos, trabajen, creen riqueza, no les vamos a dar nada gratis. Evidentemente, en un principio hay que hacer un plan de choque, y esto también puede ayudar a poner sobre la mesa de los países la pertinencia y en qué se están usando los recursos que supuestamente van a la salud y a la educación y todo eso. Evidentemente, en un principio va a haber que tener un plan de choque porque, por ejemplo, viene gente con enfermedades terminales, vienen mujeres embarazadas, a esa gente hay que atenderla. Pero en general, lo que hay que hacer no es ofrecerles un gran estado de bienestar, no, ofrecerles un lugar donde puedan trabajar, donde puedan crear riqueza y donde puedan ellos mismos contribuir a volver a crear su vida, a volver a construir su vida y además contribuir a la riqueza de todo el país. Y en eso también hay que trabajar, en explicarle a la gente que todo ciudadano, que toda persona es un creador de riqueza en potencia, que la riqueza no es una torta fija, sino algo que se va creando y que nos ayuda y nos contribuye que llegue gente de otros países a crear riqueza. Entonces los países tienen que replantearse esto, y la solución definitivamente no creo que sea cerrarles la puerta en la cara a estas personas que se están muriendo de hambre. Si somos más inteligentes, aprovechamos esta migración y les permitimos que se integren a nuestro sistema económico y de nuevo que generen riqueza.